Hola, soy Mama Nerd, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro libro de Whole Brain Child, el cerebro del niño explicado a padres. Y bueno, este capítulo que vamos a ver ahora se llama Estados Unidos de mí, integrando las muchas partes del ser. Los autores comienzan el capítulo con el ejemplo de un jovencito que era muy perfeccionista. Cuando tenía una tarea por hacer, lo hacía perfectamente, pero aún así se sentía insatisfecho con el resultado. Entonces se le enseña la rueda de la conciencia. ¿En qué consiste la rueda de la conciencia? Bueno, es una rueda de bicicleta, el ejemplo es una rueda de la bicicleta, que dentro, en el centro, tiene un eje y del eje parten los rayos de la bicicleta. En el centro nosotros estamos conscientes, tranquilos, en calma, perceptivos, receptivos. Es como cuando la gente dice, está en su centro. Bueno, ese es el centro de nuestra bicicleta. Y hacia afuera, hacia la llanta, están las percepciones, la memoria, pensamientos, sentimientos, etc. Pero a veces sucede que hay un pensamiento que parece muy abrumador o un sentimiento que nos resulta muy abrumador y que ocupa, pareciera, toda la rueda de la bicicleta. Toda nuestra mente está ahí obsesionada o estancada con un mismo pensamiento. ¿A qué nos ayuda la rueda? A redirigir nuestra atención hacia otras partes. Entonces, en el ejemplo anterior, la rueda de la bicicleta que se dibuja es la de un niño llamado Josh. Aquí está Josh. Y se le muestra que Josh tiene aquí en el centro su tranquilidad, conciencia, está su ser. Y los rayos de la bicicleta dirigen hacia lo superficial, hacia la conciencia. Y en esta conciencia tiene, por ejemplo, miedo a reprobar. A pesar de que él era un chico muy aplicado, que salía con muy buenas calificaciones, él sentía miedo a reprobar. Y a veces parecía que la rueda iba girando en torno a este pensamiento que le abrumaba. Se le enseña entonces que hay otros rayos de la bicicleta que pueden llevar a otras partes de su ser. Por ejemplo, él tiene mucho amor al cine. Le gusta mucho el cine. Y también tiene amigos, sus mejores amigos con los que hace planes y se divierte. En fin, cada uno de los rayos de la bicicleta, y pueden ser muchos, nos puede ayudar a dirigir la atención hacia otra parte. Esto no quiere decir que vamos a minimizar lo que está pasando o lo que se está sintiendo. Es importante vivirlo y procesarlo. Sin embargo, podemos no estancarnos en eso. Saber que no es parte de nuestro ser. No es que porque Josh sintiera miedo a reprobar, quisiera decir que él era un niño miedoso. Eso no era su ser. Era una parte de su conciencia nada más, una parte que estaba pensando y sintiendo de determinada manera. Esto le ayuda al cerebro porque da perspectiva. Es una herramienta de conciencia en realidad muy poderosa, porque nos da la capacidad de influir en nuestras circunstancias. No estamos a expensas de lo que nos pase o de lo que sentimos, sino que podemos elegir de forma consciente, dirigiendo nuestra atención hacia donde queremos. Podemos enseñar a los niños desde que son pequeñitos que los sentimientos van y vienen. Es muy importante que aprendan a reconocer y a vivir eso que están sintiendo, esas emociones, pero que también sientan que son temporales y que no los definen. Si hay un niño que siente enojo, mucho enojo en ese momento, eso no lo hace ser enojón. Es diferente tener un sentimiento y un pensamiento que algo que pensamos que ya es parte de nuestro ser. Entonces los podemos guiar a reconocer primero lo que están sintiendo en el presente. ¿Qué sensaciones tienen en el cuerpo? ¿Qué imágenes vienen hacia su mente? ¿Cuáles son los sentimientos y los pensamientos? También puedes hacerlo tú cuando estás muy molesto, molesta por algo, muy triste. ¿Cuáles son los pensamientos que más recorren esa rueda de bicicleta? Ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo que se llama La conexión yo-nosotros. Cuando se les pregunta a los papás qué queremos para nuestros hijos, muchos de nosotros contestamos que nos encantaría que fueran considerados, empáticos, que fueran buenas personas con los demás. Y en contraste, hay veces que sentimos que actúan de forma egoísta.
Para ser una persona feliz se necesita conectar con los demás y saber que mantenemos nuestra individualidad, pero que también somos capaces de pensar en los otros. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que compran una pizza y que queda una sola rebanada y tu hija o tu hijo quiere esa rebanada para sí mismo? Puedes llegar a pensar que es egoísta. En realidad lo que está sucediendo es que está aprendiendo. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esta capacidad de pensar en los demás y no solamente en sí mismos? Bueno, lo primero es que utilicemos sus neuronas espejo. Con sus neuronas espejo pueden aprender de nuestro modelamiento. Nosotros somos sus modelos. Si queremos que ellos sean empáticos, considerados, que piensen en los demás, también nosotros tenemos que modelar esas conductas. Si queda solamente una rebanada en la pizza, tú puedes, ya sé que a veces te sacrificabas y le dabas ese pedazo a tu hija o a tu hijo, pero puedes decirlo y hacerlo consciente. Yo tengo hambre, se me antoja este último pedacito, pero voy a pensar en los demás, voy a pensar en ustedes y vamos a partir este cachito en 3 para que los 3 tengamos. Eso es un ejemplo de cómo podemos modelar una conducta prosocial. Una estrategia que vamos a utilizar es aumentar el factor diversión en la familia. Los autores nos invitan a pasar tiempo en familia de juego y a tener experiencias agradables juntos. A veces nosotros vivimos corrigiendo, educando, dirigiendo a nuestros hijos, lo cual está bien. Poner límites es necesario, pero también es necesario hacer bromas, hacer tonterías, reír juntos. Al hacerlo, le estaremos dando reforzamiento positivo sobre lo que significa estar con otros seres humanos. Si pasamos momentos divertidos, ellos van a querer estar con otras personas y al querer estar con otras personas van a cooperar, van a portarse mejor porque aprenderán que estar con otros seres humanos es gratificante. La última estrategia de este libro que vamos a ver se llama conectar a través del conflicto. Enseña a tus niños a discutir con el nosotros en mente. Que no solo piensen en sí mismos o que no solo piensen en los demás sacrificándose, sino que piensen en nosotros. No podemos evitar el conflicto, es parte de toda relación humana y queremos que aprendan a tener relaciones constructivas, así que debemos enseñarles a conectar a través del conflicto. Hay que guiarlos para que vean el punto de vista del otro con preguntas como ¿qué crees que estaba sintiendo el otro? ¿Qué crees que estaba sintiendo tu hermanita? ¿Qué crees que sentía tu papá, tu amigo? ¿Por qué crees que habrá reaccionado de esa forma? ¿Por qué crees que te dijo lo que te dijo? ¿Cuáles eran sus gestos? ¿Cómo se veía la cara de hermanita cuando te dijo eso? De esta forma estaremos entrenando a su cerebro a que se ponga en el lugar del otro, a que sea más empático. Y por último, si ya están en un conflicto y se equivocaron, recuerden, no somos perfectos y todos nos vamos a equivocar. Entonces, a veces disculparse es solo el primer paso. Podemos enseñarlos a que reparen aquello que hicieron mal, que corrijan. Por ejemplo, reparar un juguete roto, limpiar algo que ensuciaron, hacer un dibujo, ofrecer un acto de amabilidad. Esto ayudará a reparar la relación que había sufrido un desacuerdo. Y por supuesto es importante que él o ella también exprese su sentir de forma respetuosa. Muchísimas gracias por su atención, espero que esta información haya quedado clarísimo. Cualquier duda, saben que pueden contactarme. Nos vemos en las redes sociales, suscríbete si aún no te has suscrito y muchísimas gracias por la atención. Hasta la vista.